Salmos, vamos a leer Salmos 34, versículo 10. Salmos 34, versículo 10. Dice la palabra del Señor: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Hermanos, yo creo que, tomen asiento por favor. Yo creo que, estoy seguro de que el anhelo de todo ser, de toda persona, sea creyente o no creyente, es no tener falta de ningún bien, es siempre ser bendecido. El anhelo de todo mundo es vivir bien, ¿cierto que sí? El anhelo es que no haya enfermedad, que no haya escasez económica, que no haya problemas, pero sí que haya bendiciones económicas, sanidades, que haya paz. Amén. Ese es el anhelo de cada persona. Amén. Su anhelo, mi anhelo, el anhelo de todos, aún de aquellos, como le digo, que no creen en Él, que no han recibido a Jesucristo, pero también ellos tienen ese anhelo. Pero la pregunta ¿es posible para el ser humano ser bendecido, tener esa bendición? ¿Es posible para el ser humano vivir sin que le falte ningún bien sobre su vida? Pues según la Biblia y según este Salmo, sí. Amén. Eso es posible, pero también es necesario observar que este mismo Salmo, donde nos dice de que a los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, también es necesario observar que hay unas condiciones para aquellos que buscan ese bien. Amén. Porque a veces el problema es que queremos el bien, pero no queremos cumplir con las condiciones que nos lleven a ese bien. Amén. Entonces hoy, hermanos, vamos a este tema, lo he titulado: los que buscan a Dios son bendecidos. ¿Cómo es? Yo no los escucho, hermano, como que no están muy convencidos, ¿verdad? Los que buscan a Dios son bendecidos. Amén. Pero ese no es el que estamos leyendo. Ah, bueno, lo siguieron. Listo. Bueno. Es Dios que le está mostrando ahí, hermano. Dios le muestra. Amén. Entonces, en primer lugar, tenemos que en este salmo nos enseña que el que buscó a Dios en oración, ¿qué pasó con aquel que buscó a Dios en oración de acuerdo al salmista? En primer lugar, vayamos al versículo 4, estamos en el Salmo 34, versículo 4, dice el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En primer lugar, el que buscó a Dios, él dice que cuando buscó a Dios, Dios lo oyó. ¿Dios qué? Es decir, lo atendió. Dios no fue indiferente a ese clamor que tuvo este salmista. En el versículo 6 dice: este pobre clamó, ¿y qué? Y lo oyó Jehová. Amén. Pero en segundo lugar, el salmista dice que lo libró de sus temores. Versículo 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De qué lo libró? Él empieza diciendo que de lo primero que lo libró fue ¿de qué? De sus temores. ¿Estamos concentrados o no? Amén. Bueno, ¿cómo así que lo libró de sus temores? Es decir, lo libró del miedo y la zozobra que produce la situación problemática. Hermano, cuando hay situaciones problemáticas, sea de enfermedad, problemas económicos, problemas emocionales, etcétera, vienen los temores, ¿cierto que sí? Viene la zozobra, viene a veces la incertidumbre, y eso produce unos miedos, ¿verdad? Como que, bueno, ¿qué va a pasar? El hermano ahorita se le nota un temor, ¿cierto? ¿Qué va a pasar?
la EPS ya no tiene contrato, no hay contrato allá, no hay contrato allí, llamamos, no contestan, y eso genera unos temores. Amén, hermano, somos humanos, ¿sí o no? Pero dice que el salmista dice que cuando él clamó a Dios, Dios lo oyó, y en segundo lugar, ¿qué hizo? Lo libró de sus temores. Es decir, le dio confianza, le trajo paz y tranquilidad. Amén. ¿Sí creen que es una bendición o no? La paz y la tranquilidad y la confianza. Amén, gloria a Dios. Ese es nuestro buen Dios, hermano. El Dios de paz y el Dios de confianza. Amén. Pero en tercer lugar, dice que le trajo alegría a su ser. Oiga, en medio de la situación problemática, ¿qué le trajo? Alegría. Leamos el versículo 5. Versículo 5 dice: los que miraron a él, es decir, a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué dice el salmista aquí? Que el ser libre del temor y ser fortalecido por Dios produjo descanso en unas personas que miraron a Dios. ¿Cómo así que lo miraron? No que se quedaron contemplativamente mirando una estatua, una imagen, no, sino los que buscaron a Dios. Amén. Aquellos que buscaron a Dios en oración, Dios les fortaleció, Dios les libró de los temores, Dios los oyó y eso le trajo alegría al ser de esas personas. Amén. Entonces, hermanos, pero en cuarto lugar dice que Dios no los decepcionó. Versículo 5: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, sus rostros, allí habla de prosopón, de persona. Esa persona no fue avergonzada, es decir, no fue decepcionada. Amén. ¿Cuántas veces usted le ha pedido un favor a alguien y ese alguien le ha dicho: sí, yo se lo voy a hacer, y usted, mañana nos vemos a tal hora, y usted ha estado esperando ese favor porque usted necesita tal vez un dinero, ¿verdad? Y al otro día la persona no aparece el cliente, y usted dice: no, tal vez algún problema le presentó por la tarde, será, y empieza usted a llamarlo, no le contesta, y pasa ese día y pasa el otro. ¿Qué pasó? Te decepcionó. Amén. Te dejó avergonzado. Amén. En cambio, Dios no avergonzó a estos que lo miraron a él. Amén. Pero en quinto lugar, el salmista dice que Dios lo libró de las angustias. Pero ojo, ¿cuándo lo libró? Cuando lo buscó. Estamos hablando que el que buscó a Dios en oración, Dios lo libró de las angustias. ¿Qué es aquí las angustias? En la PDT habla del peligro. Lo libró de la situación de peligro, de la situación problemática, hermano. Es decir, salvó a esa persona, al salmista, de la situación de peligro. ¿Cuál es la situación de peligro tuyo, hermano? Pues Dios puede librarte de ella. Amén. Así como al salmista. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermano, mire esto. Vamos a resumir aquí. El que buscó, el salmista está diciendo que él lo buscó en oración, clamó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? 1, lo oyó. 2, lo libró de sus temores. 3, le trajo alegría a su ser. 4, no lo decepcionó. 5, lo libró de sus angustias. Amén. ¿Sí le parece formidable ese Dios? ¿Sí le parece precioso ese Dios? ¿Sí merece una alabanza a ese Dios, hermano? Porque es el mismo Dios de nosotros, hermano querido. Es el mismo Dios de nosotros. Pero, hermanos, y en todo esto, el salmista concluye diciendo en el versículo 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Pero qué? En el versículo 10: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Él concluye diciendo esto: los que buscan. Yo lo busqué, él dice, y él me oyó. Yo lo busqué y él me libró de mis temores. Yo lo busqué y trajo alegría a mi ser. Yo lo busqué, no me decepcionó. Yo lo busqué y él me libró de mis angustias. Y termina concluyendo: es que el que busca a Dios, hermanos, los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Amén. El título de esta enseñanza, como lo dije al principio, es: los que buscan a Dios son ¿qué? Bendecidos. Diga, bendecidos. Los que buscan a Dios son ¿qué? Bendecidos. Pero, hermano, segundo lugar, pero este resultado, es decir, de ser bendecido, buscar a Dios y ser bendecido, dependió
de que este buscador de Dios cumpliera dos condiciones infaltables. Amén. Amén. Dos condiciones, y vamos a hablar de esas dos condiciones. Uno, temor de Dios. ¿Cuál es la primera condición? El buscador de Dios, si realmente quiere obtener las bendiciones de Dios, quiere que ese versículo 10 se le cumpla en su vida, tiene que ser alguien que tenga temor de Jehová. ¿Cómo así que temor? Hermano, que respete a Dios, que ande conforme a la voluntad de Dios, que ame a Dios, que sea fiel a Dios. Amén. El problema a veces es ese, a veces dice el creyente, pero yo me canso, yo le pido a Dios todos los días. Te voy a hacer una pregunta, ¿andas en el temor de Dios? ¿Eres fiel a Dios? ¿O quieres que Dios te dé las cosas, pero tú eres un infiel con Él? Si lo buscas, si oras, si lees la palabra, vives en santidad, si diezmas, si ofrendas, si eres fiel. Hay dos condiciones. Una, temor de Dios. Vayamos al versículo 7. Estamos en el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? ¿Y qué hace? O sea, para que el ángel de Jehová acampara alrededor de esa persona, ¿qué condición debía reunir esa persona? Temor de Dios. Amén. Versículo 9. Temed a Jehová, todos sus santos, pues nada falta ¿a quién? Nada falta a los que respetan a Dios, a los que honran a Dios, a los que obedecen a Dios, a los que le son fieles a Dios. A los que duermen en la predicación, pues no. Vayamos al versículo, estamos en el Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quiénes son los justos, hermano? Aquí en este contexto, aquí en el Salmo, los justos son los que andan correctamente delante de Dios y de los hombres. Amén. Los que andan correctamente delante de Dios y de los hombres, los que obedecen a Dios. Nuevamente, los que temen a Dios, los que andan en el temor de Dios. Versículo 18 dice el versículo 17. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Los justos quiénes? Los que andan en el temor de Dios. Versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es decir, hermanos, los que se arrepienten del pecado, hermanos, los que realmente viven humillados delante de Dios. Amén. Recuerde, el que vive en pecado es un soberbio. ¿Es un qué? Es un soberbio delante de Dios, no le importa a Dios, no respeta a Dios. Le pasa lo del juez malo aquel, ¿se acuerda el juez? Allí en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? De la viuda esta iba todos los días y había un juez injusto que no temía a quién, ni a Dios, ni a hombre. Era un bárbaro. Aquí no hay bárbaros, ¿verdad? Aquí todos son temerosos de Dios, amén. Respetan a Dios de puertas para afuera y de puertas para adentro también, amén. Gloria a Dios. Hermanos, versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si usted es un justo, Dios le va a librar de esa aflicción. Amén. Entonces, hermano, Dios bendice a los que le buscan. Amén. Pero ese buscador tiene que tener dos condiciones. Una de ellas debe ser alguien temeroso de Dios. ¿Debe ser qué? Temeroso de Dios. Pero la segunda condición es que debe ser alguien que confíe en Dios, que tenga confianza en Dios, hermano, porque si no tiene confianza en Dios, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No que medio crea en Dios, no es que yo como que creo, no, tenga confianza absoluta en Dios, amén. Versículo 8, recuerde que estamos en el Salmo 34, versículo 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso ¿quién? El hombre que confía en él. ¿Quién es dichoso? ¿Quién es bienaventurado? El hombre que confía en Dios. Amén. Gloria al Señor. Versículo 22. Jehová redime, es decir, rescata el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él que confía. Entonces es necesario la confianza. Amén, hermano querido. Hermanos,
conclusiones. Por favor, ¿sí? Cierren un poquitico la Biblia en este momento, ya leímos los textos. Y quiero que usted ponga atención a esto. De pronto usted se perdió algo ahorita de la enseñanza, entonces aquí vienen las conclusiones, hermanos. 1. El salmista dice que Dios está siempre presto, dispuesto a bendecir a aquellos que le buscan. Amén. Eso es lo que está diciendo el salmista. Aquellos que llegan a Él con sus peticiones, con sus cargas, que llegan a Dios, Dios está dispuesto a bendecirlo. Dios está dispuesto a oírles y a socorrerles. Amén. Así como socorrió al salmista. ¿Qué hizo con el salmista? Lo libró de sus temores, le trajo alegría a su ser, no lo decepcionó, lo libró de la situación problemática. Asimismo, hermano, esto quiere decir que Dios está dispuesto a hacerlo. Amén. Pero estos tienen que observar dos condiciones infaltables. ¿Cuáles son? Temor de Dios y confianza en Dios. Hermano, no espere, si usted no tiene temor de Dios, si usted anda desordenadamente, no espere que esto se cumpla para usted. Amén. Para que después no vaya a decir, es que la palabra de Dios no se cumple, es que no sé qué. No, es que debes andar en el temor de Dios. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los que temen a Dios y los defiende. Amén. Hermano, estas verdades, escúcheme bien esto es para usted, son también aplicables para nosotros hoy día. Esta es una verdad allí, cuando en la época del salmista, no sé, 500, 600, 700, 800, 900 años antes de Cristo, hace mucho tiempo, pero sigue siendo vigente para hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. El Dios del salmista es el mismo Dios de nosotros. Amén. ¿Lo puede creer o no? Hermano, y Dios no cambia. Y su palabra es eterna. Si Dios le puso en el salmista a escribir que Él bendice a los que le buscan, es porque así es. Dios no cambia. Dios no es hijo de hombre. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Amén. Él no cambia, hermano. Su palabra es eterna. Y Él, déjeme decirle, hermanito querido, Él está dispuesto también hoy a bendecirte. Bueno, hay dos que lo creyeron. Él está dispuesto a bendecirlo a usted hoy, hermano querido. A socorrerlo, a auxiliarlo, a librarlo de esa situación problemática en que usted está. ¿Cuál situación? Puede ser de orden espiritual, una lucha espiritual que estás viviendo. Sí, una opresión del enemigo, el pecado te asedia, pero también puede ser una situación problemática en el ámbito temporal, puede ser una enfermedad, enfermedades, amén, problemas económicos, problemas familiares, problemas de relaciones familiares, problemas emocionales, hermanos, problemas laborales, amén. Dios está dispuesto, hermano, a librarte de esa situación. Dios repetidamente nos llama a que pongamos nuestras cargas sobre Él. ¿Sí lo han leído? Llevad vuestras cargas, poned sobre Jehová y Él te sustentará, no dejará caído para siempre al justo. Amén. Él es el Dios que dice, le decía al pueblo de Israel, no temas, no desmayes. Amén, yo estoy contigo, de la misma manera está con nosotros. Ese es el mismo Dios que dice, no estén afanosos por nada. No estén angustiados por nada, sino que todas sus peticiones sean conocidas delante de ¿quién? De Dios. Amén. Hermanos, Él repetidamente nos llama a que pongamos nuestras cargas sobre Él, que confiemos en Él. Confía en Él. Pero también es cierto, hermano, que debemos cumplir con dos actitudes, condiciones que expone el salmista. ¿Cuáles son? Temor de Dios y confianza absoluta en Dios. Amén. Temor de Dios, hermano. Dios no es un juego. Dios es serio. Amén. Dios es real. Con Dios no se puede jugar, hermano. Mire, hermano, les cuento algo triste que ayer, no sé si alguno, hermano, recibió un WhatsApp que mandé ayer. Sí, ahí está. Se pueden jugar con Dios. Ahí un noticiero nacional, ahí lo grabó al hombre precandidato de Colombia Justa y Libre. Y lo bueno es que el papá de él vino hace poquitos días y nos habló, no, mi hijo es excelente, él es
futuro alcalde allá, yo también, y resulta que el papá también había sido destituido. Entonces, hermano, a Dios no se le escapa nada, usted no se puede esconder de Dios, usted se puede esconder de los hombres, pero de Dios no se puede esconder, amén. Ese pecado sale a flote, hermano, él sale a flote, y Dios sabe a quién mandar para que te levante, te pongan la picota pública, hermano. Pero yo no sé si será cierto o no, pero en todo caso, porque también a veces se ataca mucho el cristianismo, pero si es cierto, es grave que este joven estaba borracho. ¿Cómo así que borracho? No es un cristiano, pues. No es un cristiano, pues. Un cristiano no se emborracha, hermano. Y si se emborracha es porque no tiene temor de Dios. Vivamos en el temor de Dios, hermanos. Nosotros no somos salvos para seguir siendo los malos que éramos, no. Somos salvos para andar en buenas obras, amén. Andar en el temor de Dios, hermano. Jesucristo lo dio todo allí, Él no dio un pedacito, no, Él lo dio todo allí para salvarte a ti. Vivamos en el temor de Dios. Hermano, yo le animo hoy, pónganse de pie, por favor. A que primeramente, antes de llevar su necesidad delante de Dios, porque usted la tiene y la va a llevar hoy delante de Dios, pero primeramente examínese y pregúntese usted mismo, ¿ando en el temor de Dios? ¿Usted está andando en el temor de Dios? Si usted descubre que no es así, que aún hay áreas de su vida en las cuales no estás andando en el temor de Dios. Temor no es miedo, es respeto, amén. Si aún hay áreas en las cuales estás ofendiendo a Dios, hermanos, hoy es un buen momento para que usted se ponga a cuentas con Dios, para que usted le pida perdón a Dios por aquello con lo cual usted lo está ofendiendo, ¿sí? Y usted le entregue esa área al Señor Jesucristo y usted se comprometa delante de Él a apartarse del mal y caminar en el temor de Dios, amén. Yo le invito ahí donde está usted, dígale, hable con Dios. Si usted descubre que hay algo en lo cual usted está fallando, está pecando delante del Señor, reconózcalo delante de Él y pídale perdón. Y dígale a Él que le ayude, pídale, Señor, ayúdame, límpiame de esta maldad. Ponte sincero con Él. A Él uno no le puede esconder nada. Y en este momento, dígale, Señor Jesucristo, pongo esta área, esa área que usted conoce ahí, mentalmente hable de esa área, si es en el área económica, no está siendo infiel, si es en el área sexual, si es en el área de la boca, en fin, si es con tu lengua que estás pecando, si es con tus manos, con tus pies, si hay malos deseos, etcétera, malos pensamientos, lo que sea, dígale, Señor, yo pongo esta área en tus manos, Señor Jesucristo. Dígale, te la entrego, Señor amado Jesús. Y te pido, Señor Jesús, que tomes el control. Dígale, Señor Jesús, toma tú el control, apodérate, aduéñate tú, Señor de la gloria. Condúceme, Señor. Haga de mí la persona que usted quiere que yo sea, Señor. En esa área y en todas las áreas de mi vida, por favor, Señor de la gloria. Y dígale, Señor, me comprometo a obedecerte, Señor Jesús. Me comprometo hoy a andar en el temor de ti, oh Dios de la gloria. Pero ayúdame, Señor, porque en mi fuerza no soy capaz. Pero con tu poder lo podré hacer, Dios de la gloria. Y muchas gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Hermano, pero también pregúntese usted, ¿confío absolutamente en el Señor? ¿Sí confía en el Señor absolutamente? Si usted das cuenta que te falta fe, pídele en este momento que te aumente la fe. Amén. Y todos pidámosle que nos aumente la fe, porque estoy seguro que nos falta fe. Si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, cosas haríamos, ¿verdad? Dígale, Señor, yo creo, Señor amado, pero como aquel hombre te decía, ayuda a mi incredulidad. Dígale, te pido, Señor, que me aumentes la fe, Señor amado. Auméntame esa fe, esa confianza en ti, Dios de la gloria, esa confianza, Señor, que se necesita, Dios de la gloria, para alcanzar tu gracia, tu misericordia, sanadora, libertadora, proveedora, Señor amado, en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, dígame, me determino, Señor, a creerte, Padre de la gloria, a creer
en que tú eres el Dios de bendición y que tú estás dispuesto a bendecir y que tú traerás bendición para mi vida, Señor amado. Yo así lo creo, diga, lo creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí, mi hermano, lléguese usted al Señor con su situación problemática, creyendo firmemente que como el salmista, Dios también hoy te oye a ti y que te va a bendecir, trayendo solución a tu situación. ¿Tienes una situación difícil? Yo te invito a que salgas aquí al frente. Ahí vas a estar junto con tus hermanos, y si quieren algunos salir aquí a arrodillarse, ponga esa situación delante del Señor, recordando esta palabra, que así como Dios oyó al salmista, Dios lo libró de sus temores, Dios le trajo alegría, Dios no lo decepcionó, Dios lo libró de sus angustias, Dios lo libró de esa situación, a usted también lo va a libertar. Dígale: Señor, así como usted libertó al salmista, Señor, de esas angustias, yo te pido hoy, Señor de la gloria, que traiga, Señor, a mi vida la solución a este problema. Llega ahí, unos 5 minutitos ahí, vas a estar orando delante del Señor. Los que quieren quedarse parados ahí, bien pueda. Yo voy a estar guiándoles aquí en oración, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Es una palabra de fe, una palabra, Señor, que nos llena de confianza, Dios de la gloria. Ayúdanos a estar confiados como este salmista, Señor amado, confiados en ti, en que tú lo harás, en que tú nos oyes, en que tú nos libertas, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos que están aquí, Señor, en este momento, Señor. Ayúdalos en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor.